Una de las ubicaciones que aparecía con más frecuencia en los registros de la cuenta del oasis de Kira era el planeta Miyazaki, del sector 27. Era un mundo extraño y bonito que rendía homenaje al famoso animador japonés que había creado obras maestras de anime como Nausicaa del Valle del Viento o Nikki, el aprendiz de la bruja. Visitar Miyazaki era como sumergir tus sentidos en una mezcla surrealista de los diferentes mundos animados creados para las películas del estudio Ghibli. Una experiencia que se volvía mucho más intensa con unos auriculares Oni. Kira había visitado Miyazaki de forma semanal durante varios años, y ahora yo podía decir lo mismo, pero como solía decir Bono, aún no había encontrado lo que estaba buscando. También estaba la Tierra Media, las tres versiones. Kira Morrow era una conocida Tolkiendil. Era bien conocida que releía El Hobbit y El Señor de los Anillos cada año desde que tenía 16, y después de casarse, Og construyó para Kira una réplica de Rivendell en el mundo real, en las montañas de Oregon, donde vivieron juntos y felices hasta que ella murió. Og aún vivía en el lugar, y Kira estaba enterrada en las tierras. Había visitado su tumba durante la semana que pasé allí. Según los registros de acceso de Kira, uno de los destinos favoritos en el oasis era Arda, el sistema de 3 planetas del Sector 7 que recreaban el mundo fantástico de la Tierra Media de Tolkien durante la primera, la segunda y la tercera edad de su historia ficticia. Los planetas habían sido creados con una devoción casi fanática por millones de Tolkiendilis, quienes seguían revisando y mejorando la simulación hasta la fecha. El lugar se basaba en los escritos originales de Tolkien sobre la Tierra Media, pero también se inspiraba en las muchas películas, series de televisión y videojuegos. Por mi parte, había pasado la mayoría del tiempo en Arda 3. Escenificaba la tercera edad de la Tierra Media, que era cuando se habían producido los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, y Kira lo había visitado mucho más que Arda 1 o Arda 2, aunque también había pasado mucho tiempo en esos dos. Me gustaría decir que exploré cada rincón de las 3 versiones de la Tierra Media, pero no lo hice, ni de lejos. Completé las misiones principales de Arda 2 y 3, y al menos la mitad de las más populares de Arda 1, pero eran 3 de los mundos más detallados de toda la simulación, y al ritmo que iba, hubiese tardado varios años en completar todas las misiones. Sitonia era el último planeta de mi lista, y estaba seguro de que era el que tenía más razones para estar en ella. Era la recreación de Halliday del mundo fantástico que había creado para su campaña épica de dragones y mazmorras del instituto, la misma a la que había jugado con Kira y Og. Sitonia se convertiría más tarde en el lugar donde transcurrirían uno de los primeros videojuegos de Halliday, así como Anorak Quest y todas sus muchas secuelas. Sitonia era el primer planeta que había creado Halliday, lo que lo convertía en el más antiguo de la simulación, y cuando Ogden, Kira y él crearon sus avatares del oasis, les pusieron el nombre de los personajes con los que habían jugado en su campaña de Sitonia. El personaje de Halliday era un mago de túnica negra llamado Anorak, que había usado como inteligencia artificial mientras hacía las veces de Master. Ogden Morrow había jugado como el ocurrente mago llamado el Gran y Poderoso Og, y el personaje de Kira era una druida muy poderosa llamada Leucosia, nombre de una de las sirenas de la mitología griega. Como era de esperar, Sitonia también había sido el planeta en el que Halliday había ocultado la tercera puerta de su cacería del huevo, dentro del castillo de Anorak. Debido a ella, muchos Gunters creían que era poco probable que hubiese elegido el mismo lugar para ocultar uno de los 7 fragmentos, pero yo no lo tenía tan claro. Sitonia era sin duda un mundo en el que había intervenido, uno muy importante, desde la perspectiva de Halliday, claro, por lo que mantuve a Sitonia en mi lista y registré el planeta de arriba a abajo. No limité mi búsqueda a esos 9 planetas, claro. Había buscado los 7 fragmentos en decenas de otros mundos del oasis, sin éxito. Suspiré y me froté las sienes con la esperanza de no haber echado por tierra mi amistad con Og por enésima vez y poder llamarlo para pedirle ayuda. Como era de esperar, pedirle ayuda era justo lo que había acabado con nuestra amistad. Og nunca se había sentido cómodo hablando de Kira, y me lo dejó claro de todas las maneras posibles, pero yo estaba obsesionado por conseguirlo. Pensar en mi comportamiento me hacía torcer el gesto en una mueca de arrepentimiento.
¿Por qué iba un multimillonario jubilado a querer pasar los últimos años de su vida sufriendo las preguntas sobre su mujer fallecida? Era normal que hubiese dejado de hablar conmigo. No le había dejado elección. Me di cuenta de que quedaba poco tiempo para que fuera el cumpleaños de Og. Si arreglaba las cosas con él, quizá empezaría a invitarme a la fiesta de cumpleaños que daba en el Distracted Globe. Había pasado el último año armándome de valor para llamar a Og y pedirle perdón. Tenía pensado prometerle que nunca le volvería a preguntar sobre Kiran y Halliday. Puede que me escuchara. Solo tenía que tragarme mi orgullo para recuperar nuestra amistad. Pero para ello también tenía que hacerle caso y abandonar la búsqueda de los 7 fragmentos. Cerré el diario del Santo Grial y me levanté. Solo 7 días más, me prometí. Una semana. Si no había conseguido avance ninguno para entonces, lo dejaría de una vez por todas y arreglaría las cosas con Og. Me había hecho la promesa a mí mismo muchas veces antes, pero en esta ocasión había decidido cumplirla. Abrí la lista de ubicaciones favoritas para volver a teletransportarme a la tercera edad de la Tierra Media y ponerme manos a la obra. Pero cuando estaba a punto de seleccionar el lugar, vi el pequeño icono de un fragmento parpadeando en la pantalla. Lo toqué y se abrió la ventana del programa de correo electrónico. Solo había un mensaje en la bandeja de entrada de la cuenta a la que se enviaban las pistas de los 7 fragmentos, grabado allí en un larguísimo número de identidad generado por el sistema. Algún Gunther acababa de enviar una posible pista sobre los 7 fragmentos del alma de la sirena, una que había pasado todos los filtros y llegado a la bandeja de entrada. Era algo que no había ocurrido desde hacía meses. Toqué el mensaje para abrirlo y empecé a leer. Querido señor Watts, después de 3 años de búsqueda, al fin he descubierto dónde se encuentra uno de los 7 fragmentos del alma de la sirena y cómo conseguirlo. Está ubicado en el planeta Milltown, dentro del cuarto de invitados de la residencia Barnett, donde Kira Underwood vivió durante el tiempo que pasó como estudiante de intercambio en el Instituto Milltown. He conseguido que aparezca el fragmento, pero no puedo tomarlo. Supongo que porque no soy la heredera de Halliday. Eso sí, puedo mostrárselo, si quiere. Sé que es probable que reciba muchas pistas falsas, pero le prometo que esta no es una de ellas. Atentamente, una gran fan. Lohengrin. Tuve que mirar 2 veces el nombre del remitente. Lohengrin. Era la presentadora de un programa de YouTube muy popular entre los Gunters llamada La Verdad con Lo. Tenía unos 40 millones de suscriptores, y yo me había unido a ellos hacía poco. Eso le daba mucha veracidad al mensaje. La mayoría de los presentadores de los programas de los Gunters eran poco más que buscadores de fama que soltaban una y otra recita de tonterías sobre los 7 fragmentos. Y eso solo cuando no estaban metidos en una guerra con Flames contra otros espectadores o contra otros presentadores, ni subiendo lacrimógenos videos de disculpas como apuesta desesperada para recuperar seguidores. Pero la verdad con Lo era diferente. Lohengrin tenía una gran personalidad muy alegre y un entusiasmo contagioso que me recordaba a cómo me había sentido yo durante los días de la competición. El mensaje de voz con el que empezaba el programa daba la impresión de resumir su filosofía de vida. Algunos definen su personalidad a base de despotricar contra las cosas que odian mientras explican por qué todo el mundo debería odiarlas también. Pero esa no soy yo. Yo prefiero guiarme por el amor, definirme con gozosos gritos de admiración en lugar de cínicas afirmaciones de desprecio. Lohengrin también tenía un conocimiento enciclopédico de la vida y obra de Halliday, y parecía saber casi lo mismo de Og y Kira Morrow. Mi aprecio por Lohengrin y su programa estaban ligeramente influenciados por el hecho de que había empezado a gustarme un poco. Era guapa, inteligente, divertida y atrevida. También era un superfan de los 5 mejores. Su antiguo clan Gunther se llamaban los 5 peores de Lo. Y lo más halagador de todo era que el nombre de su avatar era un homenaje no demasiado sutil al mío, lo que en varias versiones alemanas de las leyendas artúricas, el hijo de Parzival se llamaba Lohengrin. Lohengrin también había resultado ser una fan muy leal. Su apoyo no había disminuido lo más mínimo durante los últimos años.
a pesar de las desastrosas decisiones que yo había tomado y que habían acabado con mi popularidad. Y tampoco parecía importante el ejército de haters de Parzival que la atacaban a ella en su multicronología cada vez que me mencionaba en su programa. Al igual que un buen número de sus espectadores habituales, tenía mucha curiosidad por la identidad de Lohengrin en el mundo real. Nunca hablaba en el programa de su vida real, ni de su nombre, edad o género. Solo mostraba su avatar del Oasis, que era igual a Helen Slater de la leyenda de Billie Jean, un adolescente con pelo corto y rubio, ojos azules arrebatadores y un ligero acento sureño. Pero, al igual que Ranma Saotome en Ranma y medio, Lohengrin también era conocida por cambiar de género de su avatar de forma inesperada, y a veces incluso mientras hablaba. Cuando se transformaba en hombre, parecía preferir el aspecto de un joven James Spader, sobre todo en el que tenían la película de 1985, Los Rebeldes. Independientemente de cuál fuera el género de su avatar, el perfil público de Lohengrin especificaba que preferiría que se refirieran a ella con el pronombre femenino. En su biografía de usuario de una línea que describía como una pistolera salvaje que no tiene miedo a la muerte. Mi túnica me daba la capacidad de ignorar las medidas de seguridad integradas y acceder a la información privada de cualquier usuario del Oasis, incluida su verdadera identidad y su dirección en el mundo real. Pero a pesar de ello, nunca entré en la cuenta de Lohengrin. No porque hacerlo infringiese la política de empresa de GSS y también varias leyes federales. Esas eran cosas que no me habían detenido en el pasado. Me dije que era porque respetaba su privacidad, aunque en realidad tenía miedo de que al descubrir la verdadera identidad de Lohengrin arruinaría mi percepción de su programa y me privaría de uno de los pocos placeres de mi vida que no estaban relacionados con el Oni. Volví a leer el mensaje varias veces, con una mezcla de escepticismo y euforia. Conocía la ubicación exacta del lugar que comentaba. Había visitado la residencia Burnett en la simulación de Milltown varias veces durante la competición de Halliday, pero no había nada de interés. No era más que una habitación de invitados sin decorar, ya que la simulación de Milltown recreaba la ciudad natal de Halliday como si fuera el otoño de 1986, 2 años antes de que Kira se mudara al lugar como parte del programa de intercambio de estudiantes de curso escolar 1988-1989. Esa era la razón por la que nunca había considerado que Milltown fuese un candidato probable para ser uno de los 7 mundos donde intervino. También creía improbable que hubiese elegido para ocultar uno de los 7 fragmentos el mismo planeta que había usado para esconder la primera puerta. Pero lo cierto es que tenía sentido. Al fin y al cabo, era el lugar en el que Halliday, Og y Kira se habían conocido, donde todo había comenzado. Cerré el mensaje de Lohengrin y evalué mis opciones. Solo había una manera de descubrir con seguridad si decía la verdad. Abrí el mapa tridimensional del Oasis y usé mi HUD de superusuario para encontrar la ubicación actual del avatar de Lohengrin. Tal y como esperaba, aún seguía en Milltown, en una de las 256 copias de la ciudad natal de Halliday que estaban repartidas por la superficie del planeta. Hice que mi avatar se volviera invisible, y me teletransporté a su ubicación exacta.